Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Sean bienvenidos a este webinar, Interioridad y Exterioridad en el Pensamiento de Eric Shibara. El día de hoy nos acompaña el doctor Giovanni Fernández Puentes de la Universidad de Anáhuac Norte, un muy buen amigo, estimado, y que pues siempre es un gusto que nos acompañe en el CISAF. A continuación, mi compañera Priscila Díaz leerá su semblanza y nos introducirá a la conferencia del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Giovanni Fernández Puentes es licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de México, maestro y doctor en Filosofía por la Universidad Iberoamericana. Es profesor de tiempo completo en la Universidad Anáhuac, México, y ha sido profesor invitado en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en 2 ocasiones. Su última publicación es Comunidad Creativa versus Estado Soberano, la noción de pueblo en Edith Stein y Eric Shibara, en la revista Steiniana de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y sus líneas de investigación son antropología, filosofía de la religión y humanismo cristiano. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Priscila, José Miguel, muchas gracias por la invitación. Estoy particularmente emocionado porque el tema que quisiera desarrollar el día de hoy es un tema que me apasiona y que creo es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta la relación entre antropología filosófica y espiritualidad cristiana, diría yo. Está centrada en la categoría relación sintonizada. Básicamente lo que yo voy a intentar explicar es eso, ¿no? El nombre que yo le he colocado a partir de mi lectura de Shibara a la relación cuerpo-alma, conocimiento-vida, es la de una relación sintonizada, ¿no? Entonces, el texto tiene 3 partes. Comienzo por una breve introducción. Esta investigación expone cómo Shibara concibe la relación cuerpo-alma, conocimiento-vida, desde la clave de la analogía del ser, ofreciendo una visión que trasciende tanto el espiritualismo excesivo como el materialismo reductivo. En este marco, la encarnación de Cristo y el conocimiento humano sobre Dios aparece como elementos decisivos para comprender la unidad dinámica del ser humano y su apertura a lo trascendente. Con este propósito se analiza la noción de relación sintonizada a la luz de los horizontes tomista y agustiniano presente en la obra Analogia Entis. El jesuita Eric Shibara se ocupó desde el horizonte teológico y metafísico de los grandes problemas de su tiempo. Consagró su intención básica de reflexión al antiguo término escolástico Analogia Entis. La fórmula con la cual él sintetiza su pensamiento está tomada del Cuarto Concilio de Letrán. Entre Dios y las criaturas hay una semejanza tal que está siempre superada por una mayor desemejanza. La propuesta de Shibara acerca de la analogía entis surge de la búsqueda de respuesta a las cuestiones, por ejemplo, ¿dónde está Dios? ¿Está en nosotros o está sobre nosotros? O bien, ¿Dios está a la vez en nosotros y sobre nosotros? Esta serie de cuestionamientos surgen en la época de guerras mundiales y muestran la inquietud acerca de la relación entre creador-criatura, necesidad-contingencia, trascendencia-inmanencia, eternidad-tiempo. La reflexión de Shibara nace como instrumento de la catolicidad para responder a las polémicas de su época, específicamente a las disputas suscitadas en el siglo pasado por el filósofo Max Scheler y el teólogo Karl Barth. Shibara encuentra en Karl Barth el representante de la teología dialéctica luterana
que fomentó una concepción de la absoluta trascendencia de Dios respecto del mundo. El jesuita observa en la obra De lo eterno en el hombre de Max Scheler que Dios se revela originariamente a la conciencia del ser humano, sosteniendo que la experiencia de Dios en la humanidad es inmediata. Entonces, el pensamiento metafísico de Shibara se nutre de una postura claramente católica en diálogo con las posiciones polares al respecto. Para nuestro autor, la confrontación entre los extremos señala por sí misma el lugar desde donde debe buscarse las respuestas a las preguntas antes planteadas. ¿Dónde está Dios? A saber, en las sutilezas metodológicas propias de la doctrina de la analogía. Para el jesuita, la metafísica creatural pregunta por la relación dinámica polar entre el fundamento y lo fundado. Aquello por lo que se pregunta pone de manifiesto el doble movimiento prospectivo y retrospectivo, ya que la pregunta metafísica por el fundamento es una cuestión que solo se puede dar desde el entre de lo fundado y su fundamento. En esta investigación se pretende profundizar en las preguntas de la metafísica creatural, esbozadas y desarrolladas en Analogia Entis de 1932, atendiendo a un elemento particular de la relación entre inmanencia y trascendencia, el asunto o problemática entre el cuerpo y el alma, y entre el conocimiento y la vida. Se deberá tener en cuenta que en Analogia Entis no se encuentra un desarrollo sistemático sobre esta relación. Sin embargo, la obra arroja la información necesaria para sostener que el trato entre un elemento y otro se esclarece con la expresión relación sintonizada. Eh, en alemán se dice abgestimmtes Verhältnis, que John Betts tradujo como Coordinate Relation. Después veremos este asunto sobre la traducción. Por esto, a las preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Está en nosotros o está en o sobre nosotros? Se añade una pregunta más. ¿Qué relación tiene el cuerpo y el alma respecto de lo que sabemos de Dios? Esto es muy importante, sumamente relevante para Eric Shibara, puesto que hay un apartado completo en los ejercicios espirituales de San Ignacio que trata el asunto sobre el cuerpo y la ejercitación del alma. Para lograr este objetivo, se requiere revisar brevemente la problemática que se expone en el parágrafo 6 de la Analogia Entis, titulado Fundamentación de la analogía como analogía entis en el principio de contradicción. Ahí se presentan dos escenarios, el de la lógica pura y el de la dialéctica pura. En el primer escenario, dice el jesuita, se ha intentado históricamente orientar el principio de no contradicción como forma explícita del principio de identidad. Se podrá decir que el enfoque óntico del principio de no contradicción se concreta en la fórmula lo que es, y su expresión más alta, teológica y misteriosa, se concreta en la expresión del Éxodo, yo soy el que soy, del nombre de Dios. Para el jesuita, el enfoque óntico del principio de no contradicción le corresponde otro noético, que consiste en sostener un fundamento para la verdad eterna e inmutable. En el segundo escenario, el de la dialéctica pura, presentado por el jesuita, se indaga cómo históricamente se ha buscado evitar el principio de identidad en un intento de disolver el principio de no contradicción, apuntando a la contradicción pura mediante el devenir incesante de las polaridades en un constante movimiento dialéctico, para así diluir cualquier atisbo de verdad sobre Dios.
De esta relación entre las polaridades de la dialéctica y la ética, y la identidad de la lógica, se deriva, según Shibara, el enfoque auténtico del principio de no contradicción, del que surge una mínima y sana síntesis dinámica entre lo óntico y lo noético. Entonces, digamos, con esta primera parte a lo que llegamos es al objetivo básicamente de toda la pretensión de Eric Shibara, encontrar una mínima síntesis dinámica respecto a lo que se está pensando. Entonces, yo lo que quiero pensar es la relación entre cuerpo, alma, conocimiento, vida, será a partir de la analogía, ni la lógica pura, ni la dialéctica pura, sino analogía que significa mínima y sana síntesis dinámica. Entonces, esta investigación se propone sostener la relevancia de la expresión relación sintonizada, teniendo en cuenta dos relaciones. En la primera parte de la investigación, la tensión cuerpo-alma, la segunda, conocimiento y vida. El objetivo es evidenciar la herencia de un cierto espiritualismo como postura que afirma la existencia del alma espiritual distinta de la materia y con capacidades superiores como pensar, conocer y querer. Este espiritualismo tiende a superar e intentar separar el alma del cuerpo como si fueran dos realidades independientes, unidas solo accidental y circunstancialmente. Esta postura puede llegar a considerar el cuerpo como una especie de prisión o simple instrumento del alma hasta debilitar la concepción integral del ser humano. Segunda parte. La he titulado así: Tomás de Aquino, todo sometido, todo se siga de ello. Una de las principales tesis de Eric Shibara sostiene que la realidad está generada a partir de una tensión dinámica de polaridades. La tensión dinámica propiamente humana consiste, según lo anunciado, en la relación sintonizada entre cuerpo y alma. Esta relación históricamente ha sido objeto de muchos debates, entre ellos el dualismo platónico o racionalista, que aseguraría que el alma es el ámbito por excelencia del conocimiento humano, subordinando cualquier referencia corporal e información de los sentidos. Para nuestro autor, el Aquinate expone la antigua doctrina de la analogía entis a través del concepto de orden, puesto que, según él, a partir de un principio sistemático, se explica la relación entre el orden natural y el divino, y la ulterior caída del ser humano. Para Tomás, dicho orden corresponde con la idea de processio dei ad extra, cuyo punto más elevado se expresa en la tensión armónica entre inmanencia y trascendencia. Dicha idea manifiesta cómo lo creado es un exitus, una salida originada por el creador, y a la vez se asegura que lo creado tiene inscrito un reditus, un regreso, en su entraña más íntima. En otras palabras, para Shibara, el Aquinate articuló la relación entre los órdenes natural y divino para fundamentar la idea de lo creado a partir de la dinámica exitus reditus. De acuerdo con Shibara, la tradición clásica sostiene que el universo procede objetivamente como un todo ordenado ónticamente y expresado noéticamente bajo los principios de no contradicción y de identidad. El jesuita busca sostener aquella imagen ex perfectione universi que brinda una explicación objetiva de la relación trascendencia-inmanencia de lo creado. Además, explora en Analogia Entis su correspondiente régimen subjetivo, propio de la indagación y búsqueda humana, es decir,
En lo objetivo, todo se resume en las condiciones de posibilidad de lo creado, a saber, la relatio. En lo subjetivo, el jesuita denomina pensar relacional a la posibilidad que dota a la criatura para discurrir, reflexionar y conocer a partir de los primeros principios y que motiva el esclarecimiento de la tensión entre la sensibilidad corporal y la inteligencia espiritual. Es decir, lo que yo intento responderme aquí es que tiene que ver la sensibilidad con el principio de no contradicción. El pensar relacional se da en la criatura humana a partir de los primeros principios. Y según Shivara, tiene su fundamento último en Dios, prima veritas. Con primeros principios, Shivara se refiere al principio de continuidad gradual, principio de dualidad última, principio de reducción, principio de equidad y principio de contradicción. Para efectos de esta investigación, solo me interesa el principio de no contradicción. El jesuita insiste en que no hay que comprender los primeros principios de modo que Dios sea otro nombre para la expresión verdad absoluta, sino que aquello que comprendemos como verdad absoluta se fundamenta en y desde Dios. Por consiguiente, los primeros principios no están en lugar de Dios, según el modo de los primeros principios estructurales de la realidad y del saber. Más bien, Él es principio último, en tanto desborda o sobrepasa los primeros principios. Siguiendo la Quinate, Dios es comprendido en este sentido como universale principium omnium. A saber, Dios está por encima y fuera de todo, incluso de aquello que denominamos los primeros principios, puesto que son primeros principios de carácter óntico y noético en el orden creatural, pero no en el orden divino, ya que no podría ser sometido Dios a un primer principio. En consecuencia, se puede sostener la idea de que pensar desde los primeros principios es, en última instancia, pensar desde la positividad creatural, de lo cual se deriva la imposibilidad de pensar más allá de lo creatural, pues solo lo trascendente puede fundar los primeros principios. A partir del principio de no contradicción y de los otros principios, la criatura humana queda delimitada en sus capacidades y alcances de aquello, pues, que comprende de Dios. Se trata de un límite positivo, en tanto que el límite del conocimiento pone de manifiesto que el no comprender es comprender la magnitud de aquello que se funda y constituye los primeros principios de la realidad. A su vez, sería ilusorio considerar que el principio más firme, como lo denomina Aristóteles en el libro cuarto de la Metafísica, sería aquel que devele fundamentalmente los misterios de Dios. Si se considera que es suficiente conocer los primeros principios para atisbar o comprender al Deus semper maior, se incurriría en aquello que el jesuita busca evitar: todo tipo de animismo racionalista o idealista. Por el contrario, los primeros principios remiten a la experiencia misma retrospectivos hacia abajo, a lo dinámico de la experiencia más íntima de todo sensible y concreto de la criatura humana, su cuerpo. Los primeros principios aparecen como la naturaleza formal y más íntima del pensar. Por eso se pueden denominar el instrumental interno del pensar, pero teniendo en cuenta que este pensar, en tanto humano, se realiza irrestrictamente circunscrito, mediado por la experiencia sensorial. Tomás de Aquino es concluyente al respecto. Cito la Suma Teológica, cuestión 12. Artículo 12. Nuestro conocimiento natural empieza por los sentidos. De ahí que nuestro conocimiento natural solo puede llegar hasta donde lo lleva lo sensible. De ahí que el conocimiento que se tiene a partir de lo sensible
no puede llegar a conocer todo el poder de Dios. Consecuentemente, tampoco puede ver su esencia. Pero, como quiera que son efectos dependientes de él como causa, en este sentido podemos partir de los efectos para saber que Dios existe, así como lo es necesario que haya en él, por ser la primera causa de todo, por encima de todo lo causado. Cierro la cita. La experiencia sensorial, entonces, en su calidad de naturaleza más íntima del pensar, es principio para los primeros principios, convirtiéndose en el marco de validez y lugar de resolución última. De este modo, los sentidos se insertan constitutivamente en un lento de abajo hacia arriba en que radica la abstracción. En consecuencia del movimiento mismo, retrospectivamente, la abstracción se encuentra de dos maneras. Primero, como el rumbo directo hacia abajo de los primeros principios, donde aparece la sensibilidad. Segundo, el rumbo indirecto hacia arriba, en tanto lo conocido es conocido negativamente desde abajo y mediante lo de abajo. Para Shivara, ese camino indirecto conduce finalmente a Dios, el arriba último, que se manifiesta no solo por negazione e remozione, sino también en cuanto trasciende incluso lo espiritual humano y el conocimiento que la criatura tiene de él, apareciendo siempre como aquello que lo excede. En este sentido, asegura Shivara que el pensar espiritual del ser humano es un pensar creatural, ya que se despliega del todo y entero atado al ámbito de la experiencia sensorial, de modo que toda operación espiritual es primero receptividad de lo sensible hasta configurar una necesaria dependencia. En correspondencia, Shivara sostiene que la ciencia alcanzada por nuestra inteligencia procede en parte de lo que es intrínseco y en parte de lo que es extrínseco. Es decir, el pensar creatural tiene su origen en el sentido, no a la manera en cómo la inteligencia sensible aprende todo lo que conoce, sino porque de las cosas que captan los sentidos, la mente es guiada a algo más. Shivara, entonces, sostiene que lo sensorial es principio al que no está todo sometido negativamente, sino al modo en que todo se sigue de ello, de tal forma que los sentidos son el principio positivo del cual proceder más allá de sí mismo. Así como en la dinámica propia del universo, progressio dei ad extra, tiene lugar la relación de reciprocidad más allá hacia afuera, cuyo movimiento es salida de sí y retorno de su origen. Para Shivara, la conciencia creatural se da entre el pensar y la experiencia sensorial, relación que se podría denominar distanciarse en el volverse a, que corresponde a la expresión en alemán von Weg in hinzu, que fue traducida al español por Aníbal Edwards, ¿no? Que recientemente perdón, estoy confundiéndolo con Julián Terán Dutari, perdón. Aníbal Edwards ya falleció hace tiempo. Y que fue traducida al español por Aníbal Edwards. Considero que en esta traducción, Aníbal Edwards, distanciarse en el volverse a, von Weg im Hisu, pone en manifiesto el doble movimiento del conocimiento, inmanente en cuanto a sus límites, en tanto que solo perfecciona al sujeto cognoscente, pero a la vez trascendente, entendido como distancia de sí mismo. A su vez, la traducción de Aníbal Edwards, distanciarse en el volverse a, que aparece un poco, digámoslo así, confusa al español, expresa la completud
que genera la unidad sustancial de cuerpo y alma, en tanto que conocer es salida de sí y regreso a sí. Distanciarse, salida, en el volverse a regreso. Así se comprende que el ser humano es integrado en sí mismo por ese exitus reditus constituyente que se expresa en la complementariedad recíproca entre sentidos corporales y la actividad intelectual del alma. La versión en inglés de John Betts de la analogía entis hace una traducción un poco más atinada, digamos, ¿no? Departure in approach. Salida en aproximación, regreso, para hablar de la relación positiva entre el pensar y la experiencia sensorial. Las dos traducciones de von Beck y Mjisu pone en manifiesto el sentido de la expresión relación sintonizada. Es decir, está sintonizada en el exitus reditus, está sintonizada en la salida y el regreso, o reciprocidad mutua entre cuerpo y alma como dos sustancias correlativas a la cual el alma es forma del cuerpo en el sentido de que es el principio estructurante y organizador de la materia corpórea. La relectura de Tomás de Aquino, realizada por Shibara durante los años 30, expresa los límites y alcances del conocimiento humano, donde el cuerpo y sus capacidades sensoriales son fundamentales para todo conocimiento, incluido el de Dios. En la propuesta del jesuita, todo conocimiento, incluso el de la revelación, debe llegar a través de cosas sensibles, de modo que el cuerpo aparece como mediador de la verdad. Esto se sostiene a través de una metafísica a posteriori, del tipo que Shibara desarrolla y que toma en serio a la historia, los sentidos, la tradición, la encarnación, como los medios a través de los cuales se media cualquier verdad suprahistórica, que es el reverso dinámico polar de una metafísica a priori. En consecuencia, el ser humano puede describirse como un medio o una frontera entre lo corporal y lo espiritual. Según la visión de Aquino, citada en los textos anteriores, el alma es la forma de la vida corporal, pero al mismo tiempo trasciende las posibilidades de toda materia. De este modo, se establece una tensión constitutiva. Aunque el alma informa al cuerpo, no queda totalmente limitada por él. Por ello, la relación sintonizada entre ambos no se entiende como una proporción geométrica, ¿no? Mitad de alma, mitad de cuerpo, sino como un dinamismo en el que el alma impulsa, conduce y orienta el cuerpo. Esta sintonía de cuerpo y alma expresa la tensión propia de la realidad encarnada del ser humano. En otras palabras, la excedencia del alma sobre el cuerpo no anula la corporalidad, sino que la lleva a su plena realización, ¿no? Entonces, tenemos aquí el intento de generar una integración, ¿no? Donde, digamos, no se explicite de más un espiritualismo, ¿no? O inclusive se haga un reduccionismo materialista del cuerpo. Segunda parte del texto. El agustinismo y su metodología moral del conocimiento. Aquí lo que intentaré es explorar la relación de lo que comúnmente denominaríamos interioridad, exterioridad, o lo que denominaríamos conocimiento intelectual y experiencia de la vida, atribuyéndolo a ello la exterioridad. Intentando contrarrestar cualquier dualismo entre conocimiento y experiencia, Shibara explora dicha tensión en el capítulo titulado La nociología religiosa de San Agustín.
que pertenece a la segunda parte de la analogía entis, que compuso en realidad Urs von Balthasar, ¿no? Esto más bien se lo encargó Shibara a Balthasar. Ahí se propone una metodología moral del conocimiento de acuerdo con la tensión agustiniana Deus interior et exterior, que para Shibara es una clave de lectura de los distintos agustinismos en la historia del pensamiento en Occidente. Según el jesuita, en las distintas épocas del pensamiento occidental se ha privilegiado o al Deus interior o al Deus exterior. Para Shibara, el significado literal de la expresión una teoría del conocimiento consiste en lo siguiente, cito, una contemplación interior del conocimiento en sí mismo que se emprende por sí misma y conduce finalmente a una doctrina de la estructura de la conciencia en sí misma. Cierro la cita. Con la definición anterior, Shibara muestra una particularidad relevante de su concepción de la interioridad humana. En primer lugar, porque la identifica con la conciencia en sí misma. En segundo lugar, se podrá ver que en esta investigación la interioridad humana es percibida, siguiendo a Agustín, como una realidad compuesta por sí misma, por el Deus interior y por el Deus exterior. Shibara en realidad aquí está siguiendo a San Agustín de una manera muy fiel. Concretamente está siguiendo el texto de Quantitate Anima, sobre las profundidades del alma o las partes del alma, ¿no? Dice Shibara, es que el alma está compuesta de un Deus interior et exterior, ¿no? Ahí ya se ve inclusive cómo está intentando difuminar u observar que la frontera entre lo interior y lo exterior, digamos, podría ser inclusive hasta algo artificial. Además, en el parecer de Shibara, la definición de una teoría del conocimiento se concreta históricamente en la época contemporánea como teoría autorreferencial del conocimiento, que representó un extremo particular del pensamiento occidental que intentó dominar, toda propuesta metafísica y filosófica. La pretensión de la teoría del conocimiento, según Shibara, consistió en gran parte en la concepción reduccionista del conocimiento como saber matemático, racional y desprovisto de los sentidos y de la experiencia de la vida, ¿no? Entonces, concretamente estábamos hablando del racionalismo moderno, ¿no? Shibara, al modo de Agustín, busca en la estructura de la conciencia humana, a través de una contemplación interior, aquello que denomina conocimiento en sí mismo. En ese orden, y según la etimología de nociología, que significa una investigación del logos interior, es decir, de la gnosis según su logia interna, se configura una investigación sobre el significado del sentido interno del conocimiento como tal. Shibara asegura que una teoría metodológica adecuada al conocimiento o nociología se dio históricamente en el este de Asia bajo el nombre de sabiduría. ¿Qué nos estamos refiriendo con una teoría metodológica adecuada al conocimiento? Pues bueno, una metodología que tenga en cuenta el Deus interior, el Deus exterior. Esta sabiduría fue familiar en la literatura sapiencial del Antiguo Testamento, por ejemplo, en el vivir según la ley como camino por el cual se llega a participar de la sabiduría divina. Se trata de una sabiduría que combina en adecuadas proporciones el conocimiento de la vida misma y el conocimiento intelectual. La sabiduría de Asia, tanto en su latitud oriental como en su latitud occidental, comparte un rasgo fundamental. Busca integrar el conocimiento con la vida. Un ejemplo de ello lo ofrece Clemente de Alejandría, quien propuso un camino de gnosis fiel y de fe gnóstica,
caracterizado por un desapego sereno y al mismo tiempo por un amor recíproco positivo, hasta el punto de que gnosis y ágape convergen en una sola experiencia, que no solo se expresa en última instancia en una visión de Dios de índole mística, sino que constituye la anticipación de la vida misma. Con lo antes dicho, se puede afirmar que en la propuesta de Shibara se encuentra el desarrollo de una metodología del conocimiento que es concretamente una metodología moral del conocimiento, la relación entre conocimiento y vida. Históricamente, para el jesuita, la experiencia religiosa privilegió el Deus interior agustiniano, suprimiendo la tensión de las polaridades dinámicas propiamente agustinianas entre el Deus interior y el Deus exterior. Es decir, Agustín dice, la espiritualidad, la experiencia religiosa privilegia demasiado el Deus interior, pero no el Deus exterior. El ejemplo de ello es para Erich Shibara, Meister Eckhart, Jacob Boehme y Franz von Baader. Quisiera yo poner el ejemplo de Jacob Boehme. Jacob Boehme propone una tesis muy atrevida para Shibara. Pues dice Jacob Boehme, pues no puedes decir dónde está Dios. En la cosmología de Jacob Boehme, el alma humana es vista como inherentemente superior al cuerpo, ya que el cuerpo es un producto de la caída y está sujeto a la oscuridad, mientras que el alma es de naturaleza divina y busca regresar a su estado original de gracia a través de un proceso de transformación y reconciliación de opuestos, como se ve reflejado en sus ideas de la individuación, que consisten en el viaje del alma hacia la unión con lo divino. En este orden se trata de un misticismo intimista desarraigado de la vida en general y de la experiencia sensorial, por supuesto. El viaje anteriormente mencionado consiste en que el alma muera a su propia voluntad y ya no quiera nada sino lo que Dios quiere. En esa alma comienza a habitar el amor divino. La respuesta a la pregunta, ¿dónde está Dios?, que se encuentra en la obra Aurora de Jacob Boehme. Para Jacob Boehme, la respuesta será, escucha, hombre ciego, vives en Dios y Dios está en ti, y si vives santamente, eres Dios tú mismo, y a donde mires allí está Dios. Porque en la medida en que muere uno mismo a la voluntad propia, Dios toma posesión del lugar en el que anteriormente residía ésta. En adelante, allí no hay nada, no hay ninguna cosa, y únicamente allí es donde está operante el amor de Dios. Conforme a la terminología de Boehme, la voluntad propia, aparentemente autónoma, pasa a ser expropiada por la voluntad de Dios. Para Shibara, la propuesta de Jacob Boehme rompe con la lógica de la analogía del Cuarto Concilio Letrán, en tanto que, para el místico alemán, el alma humana puede asemejarse tanto al alma divina que si vives santamente eres Dios tú mismo. Esta concepción de la realidad humana fractura una concepción adecuada entre cuerpo y alma, interioridad y exterioridad del ser humano, sobre todo porque rompe con la concepción de la relación sintonizada. Y en último término, niega la relación con Dios en virtud de una unión, ¿no? Es bien interesante aquí el asunto del lenguaje, de las palabras que utilizamos en la espiritualidad, ¿no? Relación, unión, ¿en qué sentido digo unión? ¿En qué sentido digo relación? Para Shibara, solo el sustrato religioso auténtico de Agustín de Hipona define o delinea una teoría metodológica verdadera del conocimiento. Solo aquella que logra proponer para la experiencia humana la adecuada proporción del Deus interior et exterior, el Dios interior y el Dios exterior.
Una teoría metodológica del conocimiento es adecuada siempre y cuando corresponda con el sustrato de la experiencia religiosa descrita por el Cuarto Concilio de Letrán como un lapso esencial entre similitud entre creador y criatura, por grande que sea la similitud, siempre será superada por una mayor desemejanza. Para el jesuita, la teoría metodológica del conocimiento de Agustín demuestra ser una realización perfecta de lo que significa literalmente la palabra método, puesto que Jodos significa camino. Lógicamente, se subraya la distinción entre el punto de partida de algo y el punto final hacia el que apunta una ruta. Esto implica la distinción entre el de dónde y el hacia dónde. Así, la estructura religiosa fundamental de una teoría metodológica del conocimiento es, en consecuencia, la analogía de una desemejanza cada vez mayor, la de un más allá, incluso respecto al Deus interior, que está más allá de la interioridad de la criatura. En este sentido, Shivara encuentra el sentido pleno de la interioridad en la adecuada proporción de las fórmulas Deus interior y Deus exterior de la estructura religiosa fundamental de la criatura humana. La primera forma, Deus interior, evoca el idealismo propiamente agustiniano. Shivara le denomina principio funcional subjetivo, aquella conclusión frente al escepticismo de los académicos. Sé que vivo, con lo que intenta apuntar más allá de sí mismo a una verdad inmutable objetiva, una verdad que está más allá de sí. A esta primera propuesta, desde el pensamiento de Agustín, Shivara le llama idealismo unilineal de verdad y espíritu, que explicita la semejanza entre el alma de la criatura y el espíritu divino. Es decir, Shivara busca indagar en la semejanza que tenemos con el Creador. Sé que vivo es una famosa fórmula agustiniana que establece la certeza de la propia existencia como ser pensante y se encuentra en De Trinitate como una afirmación fundamental contra el escepticismo. Agustín define que la propia existencia y el acto de pensar son verdades inmutables y accesibles a través de la experiencia interior, sentando las bases de su filosofía que busca la verdad y la sabiduría. Llaman la atención los motivos, recupera el sé que vivo. Si se revisa detenidamente la cita de Trinitate, libro 15, se puede observar una serie de verbos relativos a la existencia, como dormir, estar despierto, equivocar, y a la vez el saber que vivo. Frente a este idealismo espiritual, Shivara confronta el realismo enfático de lo corporativo, que se expresa en la fórmula cabeza y cuerpo, un solo Cristo, perteneciente a la segunda forma de la interioridad, el Deus exterior, es decir, ahora busca explorar no solamente la semejanza, sino la desemejanza, y que se esboza en De Doctrina Cristiana. Si el camino del conocimiento propio de un idealismo cristiano partía del indudable sé que vivo y procedía así a una verdad inmutable, el camino del conocimiento propio de un realismo cristiano se recorre en el lapso de Cristo, quien, como la verdad ideal, es también camino concreto y encarnado. Dice Shivara lo siguiente: la misma carne y sangre de la que, según el enfoque de un idealismo cristiano, hay que huir de todo corazón, está ahora en la forma de la verdad, que es vida, encarnada en carne y sangre, el punto de entrada definitiva en el mundo real entendido como el universo de la cabeza y cuerpo, un solo Cristo real y sensible. Cierro la cita. Aquí la expresión encarnada en cuerpo y sangre, refiriéndose a la vida,
pone de manifiesto, según Shibara, una conversión completamente radical de la propia sensibilidad, la experiencia vital y el entendimiento. Para el jesuita, la concepción encarnada de la vida religiosa se explicaría a partir de una conversión que se encuentra en y hacia Cristo. Sin embargo, no lo haría en el modo de un conocimiento generado solo en análisis y síntesis o en crítica y construcción teórica, mucho menos en intimismo y huida del mundo, sino que el camino de la vida interior de la criatura humana es, sobre todo, el reconocimiento del Deus interior, exterior, que una teoría idealista y realista del conocimiento requiere como camino hacia una cierta verdad interior que exige de suyo ser vivida por uno mismo entre los otros y que configura la carnalidad de Cristo. El asunto fundamental de Doctrina Cristiana, libro 3, al tratar el tema del cuerpo y la cabeza, es que se presenta a Cristo y su iglesia como si fuera una sola persona. Es decir, que se crece en el conocimiento de Cristo y, me atrevería a asegurar, en otros tantos conocimientos, cuando la vida comunitaria se hace presente. Por este motivo, una teoría moral del conocimiento exige de suyo relación sintonizada entre conocimiento intelectual y experiencia de la vida. Es decir, la vida religiosa en el cristiano requiere encarnación dentro de un tejido de significados que articula la inmanencia y la trascendencia. Es decir, la experiencia religiosa no puede quedarse sin articular lo inmanente, lo temporal y lo trascendente, lo supratemporal. Termino eh, trayendo a colación la importancia de reflexionar sobre la encarnación de Cristo para lograr articular o acercarnos al menos un poco eh, sobre qué es la experiencia religiosa o la vida espiritual en el mundo cristiano. Es decir, la encarnación es una gran pista para entender la vida espiritual cristiana. Vean nada más cómo suena paradójico, ¿no? Para entender la espiritualidad cristiana hay que entender la encarnación de Cristo, ¿no? Las precedentes reflexiones permiten ver que en Eric Shibara se encuentra un valioso contenido que sustenta una visión amplia del ser humano y cómo ésta respalda una concepción adecuada a la vida religiosa sin censurar nada de la persona humana. Para terminar, quisiera agregar un elemento más. Shibara propone en la obra Filosofía de la Religión de la Teología Católica la idea de un cosmos de encarnación humana. Mensch Verdum Cosmos. El texto explica que, según la visión católica de la analogía entis, la encarnación de Dios, la Mensch Verdum, revela un cosmos de encarnación humana, donde cuerpo, alma, naturaleza y comunidad están abiertos a Dios y llamados a participar en él. En palabras del mismo jesuita, cito, la analogía entis católica lleva en sí misma la posibilidad de un auténtico cosmos de encarnación humana, que abarca cuerpo y alma, comunidad e individuo, ya que en su totalidad, considerado por supuesto la relación ascendente desde la materia inerta hacia el espíritu puro, están abiertos a Dios. Desde el punto de vista de la analogía entis, la criatura en su totalidad mira dentro de la analogía más allá de toda analogía hacia el Dios que trasciende toda analogía. Y en este sentido, la criatura es una disposición receptiva hacia Él. En su esencia última, clama ya, por así decirlo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Shibara contrasta esta visión con dos errores: el panteísmo, que disuelve a Dios en la creación y hace imposible la encarnación, y el espiritualismo, que reduce la encarnación a algo puramente interior o espiritual sin implicar el cuerpo ni el mundo. Frente a ambas posturas, la analogía entis sostiene una unidad armónica entre Dios y la creación, donde Dios trasciende el mundo, pero puede habitar plenamente en él a través de la encarnación. Así, la obra de Cristo solo se comprende en términos de encarnación y redención, como cumplimiento del propósito original de la creación. Cristo es presentado por Shibara siguiendo la tradición teológica como el mediador que establece una relación entre Dios y la humanidad a través de su sacrificio. Cristo reconcilia a los seres humanos con Dios, permitiendo que la relación rota por el pecado sea restaurada. Esta mediación es vista como una forma en la que Dios se relaciona con su creación de manera salvadora. Para Shibara, la cruz representa una grieta a través de la cual se puede detectar las dos dimensiones del único movimiento fundacional dialéctico divino: la trascendencia de Dios, más allá de toda concepción humana, y su ágape revelado a la humanidad, que expresa el carácter básico de la kenosis salvífica hacia un mundo pecador. Esta mediación es esencial para la salvación, ya que permite que los seres humanos accedan a la gracia divina. La mediación del mediador se fundamenta, según Shibara, en el infinito exceso de Dios. Pero, cito, no de tal manera que Dios esté comprometido dentro de la criatura, ni siquiera de tal manera que entre en una relación con ella por extensión, ni yendo más allá de sí mismo, se rebaje a la creaturalidad. Por el contrario, el abajo de la criatura se asume en personal unidad con el infinito más allá a través de la encarnación. La mediación de Cristo no solo consiste en la posibilidad de la semejanza con Cristo a través de su encarnación, sino que esta mediación del mediador, lejos de estar ligada a la posible manifestación más alta de lo creatural, aparece más allá de lo creatural como expiación del pecado humano. De este modo, se podría decir que la lógica de la encarnación muestra que lo humano no es absorbido por lo divino, pero tampoco lo divino y lo humano permanecen separados. En cambio, en la persona divina de Cristo, lo humano y lo divino conservan la perfección de vida a sus respectivas naturalezas mientras están unidas. Esta unión en la distinción, en el ámbito de la encarnación, concreta el compromiso metafísico de Shibara con la analogía. La analogía entis, como principio metafísico, anticipa esta unión en distinción, sin necesariamente implicarla lógicamente. Pero, para el caso de las discusiones sobre la relación cuerpo y alma, conocimiento y vida, inmanencia y trascendencia, hay mucho que aprender de la encarnación. Lo que se puede afirmar por ahora es que la encarnación nos salva de explicaciones lineales, simplistas y superficiales. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Giovanni, por su magnífica presentación. A continuación leeré una breve réplica que hice de tu trabajo, que es, me parece, bastante escueta, pero que creo que intenta, sobre todo, buscar un diálogo, o sea, suscitar una conversación, un intercambio académico y ojalá nuestra audiencia también pueda participar de ello. Les recuerdo que para hacer sus preguntas, en la parte inferior de la pantalla, donde dice preguntas y respuestas, pueden hacernos llegar sus preguntas que serán leídas y respondidas en vivo. Comienzo. ¿Relación sintonizada o dramatismo irreductible?
algunas cuestiones sobre la analogía entis en Shibara. Bueno, antes de esto de decir que yo he leído a Shibara más o menos, algo, pero sobre todo lo he conocido a través de Giovanni, que aquí contexto, hay que decir que no solamente somos amigos, sino que somos egresados de la misma generación. Entonces éramos Sí. compañeros de aula. Entonces, pues con él he podido compartir mucho en diálogo vivo, ¿no? Y pues más o menos conozco por dónde va el pensamiento de Giovanni. Entonces, creo que esto puede servir para agudizar un poco la intervención. Agradezco profundamente la riqueza y seriedad del trabajo presentado por el doctor Giovanni Fernández Puentes. Se trata de una exposición sólida, documentada y cuidadosamente articulada sobre la noción de relación sintonizada en el pensamiento de Eric Shibara. Mi intervención no busca contradecir el núcleo de la tesis, que de hecho la suscribe, sino más bien de tensionarla en un sentido shibariano para clarificar algunos puntos que a mi juicio merecen una problematización adicional. Organizo esta réplica en 4 observaciones. La primera, el texto interpela la relación sintonizada como una tensión armónica, que evita tanto el espiritualismo excesivo como el materialismo reductivo. Sin embargo, cabe preguntar, ¿la analogía entis es realmente una armonía o sino más bien una especie de asimetría permanente por la diferencia aparentemente insalvable entre el ser finito y el ser eterno, utilizando la categoría de Stein? O sea, me parece que en Stein, que estoy más familiarizado con ella que con Shibara, hay un desborde, o sea, algo similar a lo que hoy diríamos en términos marionianos, un fenómeno saturado en la relación entre el ser finito y el ser eterno. Entonces, parecería una relación armónica vista desde Dios, ¿no? O poniéndonos en el lugar de Dios, en el mayor, en el Deus semper maior est, ¿no? Pero me parecería que desde la criatura lo que aparece es una asimetría permanente. O sea, tú mismo hablabas de ello, ¿no? Dios como lo infinito, Dios como lo desbordante, Dios como aquello que rebasa la criatura y que me parece que en lo que tú comentas, más adelante lo vamos a ver, con las formas de espiritualidad, de espiritualismo interiorista, lo que afirman de forma negativa, digo, no afirman, lo que proponen de forma negativa, en este apofatismo muy místico, puedes justamente resaltar esa simetría, ¿no? Entonces, pensando en Shibara y en particular en Stein, me parece que Stein soluciona estas cuestiones a partir de su apelación a su propio carisma espiritual. O sea, creo que ahí la tradición carmelita, en particular San Juan de la Cruz, pues es una gran solución porque él parte justo de esta herida. Bueno, Santa Teresa también, ¿no? Pero justo parten de esta herida donde aparece una especie de una simetría completamente desbordante que luego lo podemos conectar justo con el tema de la encarnación, que materializando el verbo hace que ya no sea tan distinta, tan radical, bueno, no si es radical, pero digamos, no tan excesiva esta diferencia ontológica. Entonces, parecería que quien rompe la simetría es Cristo mismo, Dios mismo, cuando toma carne, y ahora sí, es uno nuestro, ¿no? Pero bueno, esa es una inquietud, o sea, ahí luego lo rebotamos si quieres. Sí, buenísimo. Después, el cuarto concilio de Letrán, que tú citas, afirma que entre creador y criatura hay semejanza, pero siempre mayor de semejanza, que es justo de lo que estamos abordando, ¿no? Y que esto no indica simplemente un equilibrio dinámico, sino una desproporción constitutiva. Entonces, si trasladamos esto al plano antropológico, ¿la relación cuerpo-alma es simplemente una tensión coordinada? ¿O es una estructura atravesada por una no coincidencia ontológica irreductible? Que bueno, leyéndolo cristológicamente, creo yo, o sea, aquí tiene todo sentido el tema de la resurrección, aquí tiene sentido todo esto de que habla San Pablo de la cristificación, ¿no? Tensión coordinada, ok. O una coincidencia ontológica, le puse, ¿no? Irreductible, o sea, por decirlo así, ¿no? Eh, Porque parecería que es un misterio, ¿no? O sea, y yo creo que ahí sería muy interesante
leer esto desde la carne, ¿no? La carne como lugar espiritual. O sea, he estado Sí, trabajando un poco este tema por otras cuestiones de inteligencia artificial y demás que me interesan, y me llama la atención cómo, por ejemplo, la tradición fenomenológica, a partir de Michel Henry y después Merleau-Ponty, bueno, más bien Merleau-Ponty, Henry y Marion, la categoría de carne me parece leída en estas claves de relación creador-criatura, supera por mucho la definición husserliana de cuerpo vivido, ¿no? De Leib, porque apela justamente a esto que creo que Pshivar está remarcando. O sea, también de alguna sí, manera el cuerpo participa directamente del ser de Dios, como así carne. es. O sea, y esto es bellísimo porque, pues, por ejemplo, hoy tenemos un fundamento en la teología del cuerpo, pero ¿cómo se da esa relación? O sea, ¿es una tensión coordinada con Dios, analógica, o es Ujú. una coincidencia ontológica, digamos, de grado Ujú. irreductible, que se rompe justo con el misterio de la encarnación, ¿no? Luego, Sí. Shibara no habla de síntesis estable, tú dices, sino de ritmo, de oscilación, desproporción estructural. Entonces la analogía no resuelve la tensión, la Ajá, mantiene efectivamente. abierta. Y Sí. ahí el dato que lo rompe es la encarnación. O Ujú. sea, si bien comprendo tu lectura de Shibara y a Shibara mismo, o sea, lo radicalmente decisivo, definitivo de la encarnación es que esta desproporción estructural a nivel ontológico, a nivel de naturaleza, podemos decirlo así, no es que se rompa, sino que se lleva una tensión más próxima a nuestra comprensión en Cristo. Ujú. Y eso es una cosa bellísima, ¿no? Porque, o sea, Buenísimo, sí. esto afirma que es Dios quien viene a nuestro encuentro. Y esto Sí, sería una afirmación más de esta distinción del cristianismo con otras tradiciones, con otras religiones, donde no es el hombre quien se deifica, sino sí, Dios quien viene a nuestro encuentro, ¿no? sí, se hace hombre sin dejar de ser Dios. Sin dejar de ser Dios, claro. Claro, claro. O sea, entonces está como esta doble, como esta desproporción en un sentido ontológico, pero también una familiaridad en un sentido antropológico, ¿no? Bueno, luego, otro tema que encuentro, ¿no? El trabajo fundamenta la relación sintonizada, principalmente en Santo Tomás, especialmente en la unidad sustancial cuerpo y alma, y en la nociología a partir de los sentidos. Sin embargo, en Shivara, Santo Tomás, como tú bien mencionabas, es releído, ¿no? Hay una reinterpretación tomista. Entonces tú decías que la analogía entis de Shivara no es solo metafísica del orden, sino que también es una crítica de toda estabilización del orden. Entonces, Así es. en este sentido, la lectura presentada subraya suficientemente la tragedia de la existencia creatural. O sea, podemos estar hablando de que la lectura de Shibara, más que estar en un plano ontológico, está en un plano existencial, fundamentalmente. Vaya. O sea, a mí se me figuraba más como leerlo, aquí estoy muy baltasariano, ¿no? Pero leerlo en categorías teodramáticas, más que en categorías cosmológicas, ¿no? Que podría ser como interpretación, eh, quizás no tomista, pero sí neotomista, que intenta reducir el problema de la analogía entis a una cuestión netamente escolástica y no a una cuestión más existencial. O sea, estoy pensando más en una relectura, quizás de un paradigma, no sé, más de Cornelio Fabro o del propio Baltasar, ¿no? Ujú. Y en este sentido, pues, como te decía, la encarnación, pues no simplemente sería una culminación armónica, sino la irrupción de la desproporción absoluta en un sentido, pero también de la familiaridad, por ponerle un término, Sí, en sí, qué otro maravilla. sentido, ¿no? O sea, como que siempre hay que pensarlo en esta dimensión dual, Doble. lo que también Ajá. es muy analógico, ¿no? Entonces, ya por último, la conclusión propone el cosmos de la encarnación humana como horizonte integrador. Y me parece que esta es una lectura potentísima de Shibara, ¿no? Sí. Entonces, la encarnación confirma la armonía del cosmos o lo desestabiliza completamente.
Ujú. Y la siguiente sería, si la analogía enti se encuentra en Cristo, perdón, si la analogía enti se encuentra en Cristo, su concreción suprema, entonces deberíamos de recordar que la unión o la unidad, podríamos decirlo, entre creador y criatura, pues se da como una especie de vaciamiento del creador a la criatura y también como una especie de herida de la criatura al creador, ¿no? Que al reconocer ese vaciamiento del creador, pues no le queda más que sentirse profundamente amado, ¿no? Podremos, por ponerle un término, ¿no? Que creo que ahí está como también otra tensión que sería entre pecado y gracia y Claro. demás, ¿no? O sea que creo que ya pasa de un plano ontológico a un plano muy existencial. Por eso te decía que me llama la atención, o sea, ¿qué tanto podemos hacer esta lectura existencial, por ponerle un término, más Ujú. que hacer una lectura escolástica? Que creo que Claro. obviamente las dos son perfectamente compatibles, ¿no? Pero no sé si en tu proceso de comprensión y de desarrollo de este tema hayas pasado por ahí. Sí. Entonces, como conclusión, yo podría decir que a partir de tu trabajo podríamos concluir que la persona humana en esta clave no es simplemente unidad de cuerpo y alma, ni integración de conocimiento y vida, sino en estas tensiones psivarianas, distancia en proximidad o en familiaridad, por ponerle un término, unión Ujú. en distinción Ujú. e interioridad abierta ante algo que jamás puede poseer permanentemente, ¿no? Sí, Y sí, sí, aquí sí. cuando pensaba en esto, o sea, me fui muy teólogo, ¿no? Y yo reflexionaba, por ejemplo, cómo es que el tema eucarístico, de alguna manera, arregla esa tensión, ¿no? Porque parece que es necesaria esta presencia real, Ujú. que nos es familiar, que nos es inmediata, que está con nosotros y que es nuestro modo de permanecer y que está Ujú. plenamente ahí, ¿no? Entonces, Sí, yo pensaba cómo hay una teología eucarística justamente evita los excesos que tú mencionabas del misticismo interiorista, ¿no? De Eckhart, de Böhme y demás, que parece que marcan esta distancia insalvable entre el creador y la criatura y que por eso tienden a una especie de equivocidad plena de la espiritualidad y a una deificación en último término. O sea, terminan siendo gnósticas en el así. sentido herético, ¿no? Sí. Y pues bueno, creo que a mí lo que más me queda y más me llama de Shibara, pues es que la analogía entis no clausura el misterio, sino todo lo contrario, ¿no? Oh, Lo radicaliza. sí, Y exacto. afirma, me parece, y esto es también muy bello y muy profundo, pues la importancia de la teología revelada. Así es. O sea, creo que la analogía en Tisem Shivara nos lleva a un agotamiento Le da paso. negativo de la teología natural y de la Ujú. filosofía. Ujú. O sea, Sí, para comprender es que no ni siquiera sé cómo llamarlo, esta ruptura con el orden eh, real, lógico, parecería, pues hay que asumir el dato radical de que el creador viene al encuentro de la criatura y parece que rompe el cosmos natural, ¿no? Pero tampoco caemos en un fideísmo, o sea, es ni todo lo contrario, o sea, es todo lo justamente, contrario. justamente el agotamiento de las posibilidades de la razón natural para percatarnos de la radicalidad del acontecimiento cristiano, ¿no? Y de la Sí, encarnación como podemos llamarlo, clave exegética, pues de toda la realidad. sí. Bueno, muchas gracias, José Miguel, siempre tan agudo. Este, bueno, primero te pediría que por favor me mandes lo que escribiste y yo seguiré pensando en esto, con todo gusto. Pero, a ver, algunos elementos que yo quisiera poner sobre la mesa sobre esto que comentas, ¿no? Tal vez.
podríamos comenzar por cuál es el objetivo, a qué problemática le está respondiendo Eric Shibara, ¿no? ¿Qué es lo que le mueve, ¿no? Su propuesta se llama metafísica creatural y en algún momento yo lo denominé al pensar como un pensar creatural, ¿no? Frente al racionalismo, frente al animismo, ¿no? Y bueno, el asunto es que Shibara trae a colación el concepto de criatura, pues en el tiempo de entreguerras, ¿no? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, donde Shibara observa que esta criatura no se comporta como criatura, ¿no? Sino que intenta observar que, eh, que ha perdido su rumbo y Shibara estará intentando dotar el rumbo, estará intentando reconfigurar el rumbo, siempre y cuando volvamos a pensar que somos criatura, ¿no? Inclusive esto me ayuda a pensar el personalismo, ¿no? Filosófico de otro modo, ¿no? ¿Y qué tal si volvemos a pensar a la persona como criatura, ¿no? Y claro, en este sentido, la persona como criatura, la categoría criatura está antes que el concepto de relación, porque ¿qué es lo que nos hace que entremos en relación? Pues bueno, la creaturalidad, ¿no? Con relación a lo que has comentado, que tiene que ver como intentar explicar el asunto del exceso, ¿no? La excedencia, ¿no? O inclusive está la afirmación del Cuarto Concilio de Letrán, ¿no? A mí me parece importante hacer ver que Shibara está siguiendo la doctrina, digámoslo así, clásica de la analogía entis, donde lo que se puede observar en la analogía es que siempre de la polaridad semejanza-diferencia, siempre se privilegia la diferencia, ¿no? Y entonces ahí, en la diferencia, en la desemejanza, es que Shibara sitúa la excedencia, ¿no? Esto es lo que nos ayuda a resolver la pregunta un poco sobre si se trata de una tensión coordinada entre cuerpo y alma, ¿no? Yo diría que se trata de una tensión que siempre privilegia el aspecto de la excedencia, ¿no? Shibara utiliza otra expresión y con esto verdaderamente no busco irme por la tangente diciendo una expresión más difícil para decir, bueno, ¿no? Shibara utiliza una expresión de la música porque a él le gustaba mucho Liszt, Bach, había sido profesor de música, de hecho, para explicar esta tensión, él utiliza en algunas ocasiones el concepto de vaivén rítmico, ¿no? Justo porque lo que nos coloca en una tensión es que se trata de un conjunto de polaridades no simétricas, como si tuviéramos aquí un kilo de arroz y acá otro kilo de arroz, ¿no? Sino siempre en el vaivén dinámico, diríamos, ¿no? Y que Shibara lo intenta ilustrar a través de la crítica a la lógica pura, lo que es, ¿no? Y entonces pareciera que ahí hay un equilibrio, o en la dialéctica, ¿no? En la cual la dialéctica lo que podemos observar es que de la tensión de estos dos surge un tercero, ¿no? Lo que Shibara quiere afirmar, en otras palabras, yéndome un poco directo, es que la realidad, por utilizar una palabra así como omniabarcante, en la realidad es una tensión constitutiva, ¿no? La realidad es una tensión. No nos interesa desarticular la tensión, ¿no? Eh, me llamaba la atención, ¿no? Lo que mencionabas sobre la encarnación, ¿no? Y entonces, ¿qué es la encarnación?
Pues yo diría que la encarnación es otro modo de explicitar la atención. No, es decir, no nos desenreda la atención, Pues es la ¿no? tensión de tensiones, La justamente. tensión de tensiones podríamos llamarle bien, me encanta. ¿No? Eh, Shivara le llama a Cristo la analogía encarnada en algunos textos, ¿no? Digamos, atreviéndose a proponer lenguaje para ese asunto, ¿no? Cristo es una analogía en ese sentido, ¿no? En tanto que hay una tensión, ¿no? Que lo que produce esa tensión es la dinámica, jamás el estatus, síntesis, jamás, digamos, la inmovilidad, ¿no? Sino que al parecer, trayendo a colación el tema que yo estaba tratando de desarrollar acá, explica la relación entre las criaturas con su creador, pues se trata de una relación siempre con esas notas, ¿no? Dinámica, en tensión, intentando asemejarse, ¿no? Pero siempre mayor es la desemejanza, ¿no? Y lo que se explicita aquí es el asunto del misterio, lo que tú comentabas, ¿no? Eh, eh, para Shivara es bien importante esto, ¿no? ¿Por qué? Porque esa excedencia, esa diferencia, esa desemejanza, ese Deus semper mayor, ¿no? No pone de manifiesto un límite negativo, ¿no? No es un límite negativo, en el cual el ser humano se detiene y diga, bueno, yo hasta aquí llegué, ¿no? Yo ya no entiendo nada, ¿no? Sino que es un límite positivo, dice Eric Shibara. Inclusive el no entender es haber entendido ya la magnitud, ¿no? La magnitud. Eh, no sé qué pueda estar pasando, pero bueno, yo diría esto, ¿no? Que la encarnación, para traer a colación el último punto, lo que expresa es la excedencia. Es muy interesante, ¿no? Dios quiso hacerse hombre, ¿no? Y lo que está expresando con eso es la desemejanza. ¿Por qué? Y este es un asunto que tal vez no se puede entender al principio, pero lo observo yo así. Somos semejantes gracias a la desemejanza. ¿No? Es decir, solamente podemos decir que gracias a una desemejanza tal, la criatura puede decir que es semejante, ¿no? Entonces, creo que lo que se articula acá es el exceso y el don, ¿no? El exceso y el don, que es lo que tenemos de frente, ¿no? A esta tensión maravillosa. eh, y bueno, no sé, creo que es hasta contrafactual para nuestra época, ¿no? En una época en la cual intentamos inmediatamente desenredar el nudo, y qué tal si más bien entendemos por qué está enredado ese nudo, esa tensión, ¿no? Bien, bueno, yo diría eso. Muchísimas gracias, Giovanni. Sí, o sea, creo que es fascinante el tema, ¿no? Y también yo creo que, para recuperar y hablar un poco del autor que hoy nos congrega aquí, yo creo que está muy infravalorada la influencia de Shibara en la teología y sobre todo, me parece, en la cristología del siglo XX. O sea, creo que sus dos discípulos más famosos son las referencias y los herederos de estas tensiones, que pues sin duda son Edith Stein y Hans Urs von Balthasar, ¿no? Yo creo que lo eclipsaron. O lo eclipsaron, quizás. O quizás también Ajá. por haber, tú, porque, bueno, aquí para nuestra audiencia, un dato de Giovanni es que él hizo tesis de licenciatura de maestría y de doctorado sobre Shibara. O sea, es raro en el mundo académico alguien que sus tres tesis las hace sobre el mismo autor. Él es el caso, ¿no? Eh,
Y Shibara es un autor, me parece, en muchos momentos inaccesible, complicado. No digo, no estoy diciendo que Stein y von Balthasar sean más sencillos, pero quizás tienen una nomenclatura, no sé, un estilo quizás menos denso o quizás también influenciado por otras formas un poco más familiares, porque también Shibara de alguna manera es un unicornio, ¿no? Es de estos autores sin una tradición que de pronto emergen, que es difícil rastrear y que también aparece en un momento, en un momento histórico del pensamiento cristiano bastante tenso también. O sea, porque él es un poco la bisagra Sí, o la respuesta quizás al llamado neotomismo en crisis, sí, pero también siendo profundamente escolástico en cierto sentido, ¿no? Aparte, siendo polaco, o sea, es un pensador, me parece, desconocido, que creo que tiene vigencia, todos lo sabemos en gran medida también, por la recuperación que de alguna manera el Papa Francisco hace de él en su propia visión magisterial, ¿no? O sea, a mí me queda muy claro, por ejemplo, en los cuatro principios de Evangelii Gaudium, cuando él habla, por ejemplo, de que la unidad es superior al conflicto o de que el tiempo es superior al espacio, sé que está hablando en el sentido de tensión shibariana, con sí, reinterpretaciones de Guardini, pero por sí veo que hay mucha influencia de Shibara en estas comprensiones, ¿no? Entonces ahí pues hay una vigencia enorme y pues ahora que recientemente fallecido Monseñor Terán Dutari, sí. creo que él también fue otro gran experto en Shibara. Y pues también tenemos ese fue el nombre de este teólogo venezolano muy relevante. Luciani, Sí, Rafael Luciani. Rafael Luciani, que bueno, o sea, esto marca que creo que sí hay una influencia de Shibara enorme para comprender pues lo que acontece actualmente, no solamente en la teología católica, sino también en el pensamiento cristiano vivo, ¿no? Entonces, pues Sí, ahí creo que se remarca una vigencia importante. Yo creo que también en español quedan pendientes el rastreo de Stein. Creo que hay mucho obviamente, de la influencia husserliana en Stein, pero creo que su aspecto shibariano está poco explorado y valdría la pena profundizar más en ello, ¿no? Entonces, pues no me queda más que felicitarte, Giovanni. Creo que tu investigación hace que este autor sea divulgado y que haya un interés general en él. Entonces, si te parece, pasamos a la lectura de las preguntas. No sé, Priscila, si quieres leer la pregunta que tenemos. Sí, Roberto Carlos Cuenca Jiménez pone saludos cordiales desde Loja, Ecuador, Universidad Técnica Particular de Loja. Su planteamiento es, ¿cómo podemos aplicar la interioridad y exterioridad en el pensamiento de Eric Shivara en tiempos actuales en la dimensión existencial y del espíritu en la vida del creyente y no creyente? Mm. A ver, yo creo que podría responderlo de mejor manera por ahora respecto a la vida del creyente, ¿no? Intentaré lo del no creyente, ¿vale? A ver, el texto que he intentado confeccionar acá eh, busca observar que también somos herederos de una espiritualidad explícita en algunos casos, en algunos momentos, como yo puse ahí, Master Eckhart, Bume, ¿no? Franz von Baader, eh, la explicitación de lo intimista o de lo espiritualista, ¿no? Eh, por otro lado, el asunto de desarticular la espiritualidad y más bien traer a colación este, una perspectiva pues muy materialista, ¿no? Concretamente, ¿en qué estoy pensando, no? Tal vez es como controversial lo que voy a decir.
digamos, habrá afecciones distintas, ¿no? Pero concretamente a un tipo de espiritualidad en la cual se pueda observar una huida del mundo, ¿no? Eh, una huida del mundo en la cual, digamos, lo que se busca generar es la idea de que tal vez el cuerpo no tenga nada que ver con la espiritualidad, ¿no? Más bien lo que intento aquí claramente es restituir la corporalidad como parte de la espiritualidad cristiana, ¿no? El ejemplo que yo ponía, si me permiten buscarlo, es de eh, de los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Quisiera darles el número concretamente. Aquí está. Hay una sección que es de la 73 a la 90 que se titula Adiciones, ¿no? Que son una serie de consejos que da San Ignacio de Loyola a los ejercitantes. Y esas adiciones se titulan Para mejor hacer y mejor hallar. Para mejor hacer y para mejor hallar. Ahí encontramos cómo el ejercitante tiene que disponer el cuerpo, ¿no? Para sus ejercicios espirituales. Claro, Eric Shibara era un jesuita. Y entonces, ahí lo tiene José Miguel, ¿no? Justo los tengo, bueno, los uso mucho, entonces los tenía aquí. Estaba trabajando, estaba haciendo mis meditaciones del día, pero sí. Claro, y inclusive, o sea, sentarse, pararse, dónde hacer los ejercicios. Todo tiene que ver con el cuerpo, dónde está el cuerpo. De hecho, la pregunta con la cual se inicia los ejercicios, ¿no? ¿A dónde voy y a qué? ¿No? Pone en manifiesto la necesidad de la corporalidad, ¿no? Eh, digamos, repito, no quiero ser controversial con el ejemplo. No sé, en la situación en la que prefiero que mis hijos no salgan de casa y dejarlos solamente ahí para que el mundo no le afecte, ¿no? No sé, ¿no? Eh, Habrá mucho más razones, ¿no? Pero tener una posición de este estilo, ¿no? Intimista, en la cual el cuerpo es considerado, digámoslo así, con un papel irrelevante para la espiritualidad, ¿no? Me parecería que sería, digámoslo así, bastante erróneo. Ahora, lo contrario, ¿no? Si no siento, ¿no? Si no siento, entonces ahí el alma no tuvo nada que ver, ¿no? Y entonces, claro, se observa la importancia de mantener un cierto equilibrio respecto a esta relación entre cuerpo y alma, ¿no? Eh, o, por ejemplo, miraba en la mañana, ¿no? Un programa donde se ha documentado la espiritualidad en España, me parece que era del país, ¿no? Y la importancia de la espiritualidad en Europa, ¿no? Y se logra observar, ¿no? Cómo los jóvenes están tremendamente, digámoslo así, como buscadores, pues, de cierta espiritualidad, ¿no? Pero claro, el modo en que Shibara intenta observar también el asunto de la encarnación es fundamental. ¿Por qué? Porque esta encarnación, concretamente está hablando de doctrina cristiana de San Agustín, el libro de doctrina cristiana, el libro 3, ¿no? Un solo cuerpo, Cristo, ¿no? Está haciendo referencia a quién, ¿no? Está haciendo referencia a Cristo,
que es cabeza de una comunidad, que es la iglesia, pero también está haciendo alusión al Cristo total, ¿no? Que incluye también la iglesia, ¿no? En este sentido, a lo que voy, es como cuando hablamos de la relación alma-cuerpo, no solamente estoy hablando de mí, ¿no? De mí como ser humano que está compuesto de alma y cuerpo, sino del cuerpo, ¿no? Al cual también estoy referido, ¿no? En este caso, la comunidad, ¿no? Eh, es decir, tiene este grado de extensión, ¿no? Este grado de, de relación, diría yo, ¿no? De modo que hablar de una espiritualidad encarnada tampoco es la que yo me imagino, ¿no? Sino aquella que se propone. José Miguel hace un momento traía a colación, ¿no? A Edith Stein y, digamos, su final opción por entrar al Carmelo, ¿no? Pero Edith Stein se llama, su nombre consagrada es Benedicta de la Cruz. ¿Por qué? Porque también había estado pensando en entrar con los benedictinos, ¿no? Y entonces ahí Eric Shibara le ayuda a discernir. Y lo que intento decir con esto es que, o sea, está inscrita en nuestra historia también, pues, el modo en que vivenciamos la espiritualidad, ¿no? Es decir, no solamente se encarna en mí, en tanto que en mí eh, en tanto que mi yo está generado por este cuerpo y por esta alma, sino que se encarna en esta historia, se encarna en este carisma, se encarna en esta espiritualidad, se encarna en esta comunidad, ¿no? Y el punto es lograr observar que sin esta encarnación, ¿no? Eh, no logramos explicar la experiencia religiosa, en otras palabras, la espiritualidad cristiana, ¿no? Sin esta encarnación. Pues creo que no tenemos más preguntas. Entonces, sin más, le agradecemos muchísimo al doctor Giovanni Fernández por acompañarnos en esta mañana. Le agradezco a Priscila también y a toda nuestra audiencia por compartir este espacio con nosotros. Los invito a que profundicen en la obra de Eric Shibara. No sé, Giovanni, para terminar, ¿cuál crees que pudiera ser el mejor acercamiento inicial a Shibara? A ver, yo diría, tal vez algún texto de espiritualidad, por ejemplo, una pequeña biografía que tiene a San Ignacio Loyola, podría ser, ¿no? Pero en realidad yo creo que hay que entrarle a la obra más importante, que es Analogia Entis. Sí, es cierto, es difícil su modo de escribir y demás. Este, pero no, yo diría que Analogia Entis, ¿por qué? Porque es la obra que también estudiaron tanto Edith Stein como Urs von Balthasar en los años 30, ¿no? Cuando Edith Stein ha escrito o comienza a escribir Ser finito, ser eterno, Shibara acababa de terminar el primer borrador de Analogia Entis, que era sobre sus lecturas de las cuestiones de veritate, ¿no? Entonces, yo creo que es buena idea entrar por la obra máxima, ¿no? Donde está explicitado su método, ¿no? Y que a la par podemos ir entendiendo las otras. Voy a poner un ejemplo, con esto termino. Acá nosotros hemos hablado en un lenguaje de tensión, ¿no? De relación sintonizada, de tensión. Bueno, en los textos de los años 20 habla de las polaridades, ¿no? Y en los años posteriores a los años 30, a los años 20, que será como a partir del 32, que comienza a escribir con otro lenguaje, que es commercium, intercambio. Ya no habla de tensión,
sino del intercambio, ¿no? Entonces, nos puede ayudar leer la parte central para entender los textos antiguos, donde habla sobre polaridad, y este asunto de la atención para hablar del intercambio, ¿no? Que creo que también es una parte fundamental de su obra, ¿no? La atención no es una guerra, ¿no? La tensión no es como la entenderíamos hoy, ¿no? Queremos, de hecho, aplacar las tensiones. Bueno, en la última parte de su obra hablará de el intercambio que sucede en esa tensión. Entonces, yo diría que analogía entis, de una vez. Existe en español, existe en inglés. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Giovanni, por acompañarnos. También hacemos una invitación a nuestra audiencia para la gente que esté en Querétaro. A partir del 26 de marzo de este año tendremos un curso presencial en el CISAB, organizado por la División de Filosofía, coordinado por Priscila, aquí presente, que se llama El arte de educar, fundamentos filosóficos para educadores. Tiene un horario de 7 a 9 de la noche, va a ser los días jueves en el campus del CISAP, en Fray Luis de León número 1000, en Centro Sur, Santiago de Querétaro. Y pues para mayor información pueden visitar nuestras redes sociales. También sigan al pendiente de los eventos de la División de Filosofía en línea. Tendremos un webinar mensual el próximo mes, en marzo. Nos acompañará la doctora Cielo Aucar, que nos hablará sobre Kierkegaard y Heidegger. Entonces, pues estén al pendientes, pronto saldrá la información de nuestro siguiente webinar y pues aquí estamos para servirles. Dios los bendiga, muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias.